Qué día tan especial, qué día tan maravilloso, el día que nació nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Exactamente no sabemos la fecha, pero lo que sí sabemos es que se cumplió la promesa de nuestro Dios de enviar a su Hijo, como dice Pablo a los Gálatas, para la redención de la humanidad. Lamentablemente, muchas personas celebran este día y no saben el por qué. Algunos lo utilizan para mover sus comercios, hacer más dinero, otros para vacaciones, otros lo hacen para tener un tiempo de descanso. Pero hermanos, pensemos un poco de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. ¿Qué tiempo es este? ¿Por qué celebramos este tiempo? ¿Cuál es la verdadera motivación que tenemos al celebrar este tiempo tan maravilloso? El nacimiento de Jesús fue algo que trajo alegría a aquellos pastores que estaban pastoreando sus ganados y cuando vieron que el anuncio de los ángeles, ellos fueron a indagar y a ver lo que había sucedido. Cuando Cristo nació en tu corazón, tú que eres creyente, tú que has creído en el Señor Jesucristo, cuando Él nació en tu vida, cuando tú reconociste que el Hijo de Dios era quien tú necesitabas para que llegara a tu vida, cambiara tu corazón, te diera nueva esperanza, te diera nueva motivación, una forma diferente de ver la vida. Hermanos, ese día también glorioso, cuando Cristo llegó a tu vida, fue un día muy maravilloso para ti. Recuerdo yo el momento, el momento en que entregué mi vida al Señor. Ese momento fue un momento muy maravilloso. Yo había crecido en las iglesias. Pero ese momento no lo puedo olvidar. Ese momento que sentí que una carga había salido de mi cuerpo y que ahora me sentía libre. Libre porque había llegado el Señor a mi vida. Había transformado mi vida, había hecho el milagro de la salvación. Pero que de aquellas miles o millones de personas que viven sin Cristo, tal vez tienen una religión, están celebrando el nacimiento de Jesús, tienen sus nacimientos en sus casas. Ahí están, pero no saben realmente lo que eso significa, la trascendencia de eso, el alcance que tiene. Yo le invito en esta mañana que abramos nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Solamente este texto bíblico, este versículo bíblico, nos dejaría a nosotros un gran mensaje. Al entender y tratar de indagar qué es lo que el apóstol Pablo quería comunicarle a esta iglesia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando nosotros buscamos y indagamos lo que el apóstol quiere decir, lo primero que nosotros vamos a ver lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Él tuvo que dejar allá en el cielo para venir a este mundo. En la segunda carta, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, el apóstol dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por nosotros se hizo pobre para que en su pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos. Por Él dejó, por nosotros, por usted y por mí, Él dejó su gloria. Hay muchas preguntas que nos hacemos nosotros en la vida y todas necesitamos que se nos den respuestas. Pero hay una pregunta que nos hacemos respecto al nacimiento de Jesús. ¿Por qué de la encarnación? ¿Por qué tuvo que dejar su gloria, habitar en cuerpo humano? ¿Por qué tuvo que el Señor venir a este mundo? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Quiénes eran los beneficiados de que el Señor hiciera esto? Hermanos, a veces nosotros tenemos algunas preguntas que desearíamos que nos las explicaran con mucha sinceridad. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo viniera a este mundo, nacer en un pesebre? Bueno, la palabra nos dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, Jesús, al tomar la forma humana o la encarnación, lo hizo para que Él era el puente que nos iba a unir o nos iba a acercar a Dios. Y ese sumo sacerdote se compadece de usted y de mí. Entiende su debilidad, entiende mis debilidades. Y por esa razón, Él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué nació en un establo? Bueno, porque si Él, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, el prometido, lo lógico era que hubiera nacido en un palacio, pues a Él le pertenecen todas las cosas. La lógica hubiera sido que Él hubiera nacido en un lugar, en una familia de abolengo, pero nace en un pesebre, nace de dos personas aparentemente humildes. Ahí, José, María, por supuesto que José no era su padre físico, María sí. Hay un pesebre. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue lo que motivó que Cristo naciera en ese lugar? Hermano, porque el Señor Jesús, su vida fue una vida de humildad. Si hubiera nacido en un palacio, si hubiera nacido en un lugar de esos, no hubiera podido decirnos la humildad que Él tenía. Hubiera tenido que moverse entre esa gente. Pero Dios lo hizo y permitió que Él naciera en un pesebre, para que usted y yo tuviéramos acceso a Él, que no tuviésemos la excusa de que no podíamos de entrar a adorar. Por la fe podemos adorar al Señor. Por la fe entraron aquellos humildes pastores que estaban allá en el campo y estuvieron ahí con el Señor y le adoraron. Hermanos, no hay ninguna excusa para que usted y yo no pudiésemos aceptarle o recibirle como nuestro Salvador. Pero veamos tres cosas por lo cual Jesús vino a este mundo. La primera que encontramos es que Jesús nació para quitar el pecado, para romper con la desobediencia humana. Primera de Juan 3, versículo 5. Dice esto: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús, primeramente lo que podemos ver, nació o vino a este mundo para quitar nuestro pecado, para darnos la oportunidad, para darnos el acceso a Él, para que nosotros a través de Él, nuestra vida fuera una vida diferente, que pudiésemos nosotros poder relacionarnos con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. El hombre por su naturaleza y práctica es pecador. Usted y yo
Por eso somos pecadores, por naturaleza y por práctica. Ahora, ¿cómo poder romper con esta naturaleza y con esta práctica, con esta tendencia que tenemos a hacer lo malo? ¿Cómo poder nosotros dejar esa vida que nos conduce cada vez a dejarnos más y más de Dios? ¿Cómo poder nosotros salir de esa esclavitud que se encuentra el ser humano? Solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Es la única forma. Él vino para quitar el pecado. Él vino para acercarnos por la fe, para abrirnos la oportunidad y para que usted y yo tuviésemos esa conexión con Él a través de la fe que tenemos en su vida. También, hermanos, el hombre está separado de Dios porque somos naturaleza caída. Simplemente en el huerto del Edén, allá comienza la desobediencia y la recibimos como una herencia. El hombre es desobediente por naturaleza. El ser humano es así. ¿Cuántos problemas nosotros nos evitaríamos si siguiéramos las instrucciones que se nos dan en la vida? ¿Recuerda usted cuando aquí las carreteras eran a 55 millas por hora? Era la velocidad. Pero queríamos ir a 70. Siempre algo adelante, algo más. Ahora son a 70, pero queremos ir a 75. O sea que el hombre siempre está insatisfecho y siempre está rompiendo las reglas establecidas. Sabemos nosotros y entendemos que nuestra rebeldía y nuestra rebelión con Dios nos lleva a separarnos más y más de Él. Pero cada día más y más nos vamos alejando. También Jesús vino para destruir las obras del diablo. ¿Sabe usted que el diablo, la Biblia lo describe como un ladrón que viene, el ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Juan, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Ahora, la obra de Dios, el diablo la estorbó en el huerto del Edén, allá al separar al hombre de Dios. Allá el enemigo con su astucia, con su engaño, engañó a Eva, engañó a Adán y los separó de Dios. Entonces Jesús apareció para deshacer la obra de Satanás, del diablo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Si el hombre tiene la tendencia de la desobediencia, si el hombre quiere satisfacerse a sí mismo a su manera, Dios pide y exige que nosotros nos comportemos de manera diferente. Pero el hombre sigue siempre caminando, alejándose de Dios. Entonces, lo que encontramos en la Biblia, que nos dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y que vino para destruir las obras del diablo, en 1 Juan 3:8 dice esto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, no es nada fuera de la Biblia que nos está diciendo. Jesús vino a este mundo para quitar el pecado. Jesús apareció y vino a este mundo para destruir las obras del diablo. Dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ¿cuáles obras? Las obras, dice el diablo, las obras del diablo son matar, hurtar y destruir. Hay tres cosas bien importantes que podemos pensar un poco en este momento. Matar. No necesariamente tenemos que estar pensando en asesinar a otro. Pero el diablo mata tus ilusiones. El diablo mata tus alegrías. El diablo mata aquella necesidad que hay en ti de poder ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo o un buen esposa. Mata y destruye todo aquello que Dios ha proveído para ti. Pero dice la Biblia que también viene para hurtar o para robar. Y usted sabe, y usted y yo entendemos lo que esto significa.
el diablo roba la felicidad al ser humano, la tranquilidad del ser humano. ¿Cuántas veces usted y yo como creyentes sentimos que nuestra vida es una vida de gozo, de satisfacción espiritual? Hay faltantes, sí, tal vez en la salud, faltantes tal vez en lo material, pero nuestra vida es un gozo que llevamos siempre agradecidos con el Señor. Pero muchas veces, cuando nosotros nos apartamos, el diablo trata de alejarnos del Señor, vamos dejando. David conocía bien esta experiencia. David sabía lo que era perder el gozo, dejar el gozo. Por eso David decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque como creyentes muchas veces nosotros al apartarnos del camino de Dios, nos alejamos, dejamos ese gozo y estamos viviendo una vida de insatisfacción. Y el diablo es el propósito, hermano mío, hermana mía, que tú dejes ese gozo, que tú pierdas ese gozo. Él quiere robarte el gozo que te da el Señor. Él quiere que tú camines cabizbaja o cabizbajo en derrota. El Señor no quiere que tú vivas así, que tú te muevas en ese ambiente. El Señor vino para darnos vida, dice la Biblia, y para darnos vida en abundancia. Pero también hay algo más. Destruir. Mire lo que Jesús estaba hablando de lo que el diablo vino a hacer. El texto completo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Destruir. Todos aquellos que han pasado la experiencia triste de un divorcio, entienden más o menos lo que esto es. Todos aquellos que han pasado la experiencia triste de una separación entienden lo que esto es. Destruye hogares, destruye familias, destruye naciones, destruye pueblos, destruye la paz que Dios quiere que tú tengas. El diablo es eso. Pero para esto vino Jesús. Para esto Jesús vino y nació en un pesebre. Para destruir las obras del diablo. Allá cuando Jesús declaró en la cruz del Calvario, todo fue totalmente pagado. Completamente pagado. Estaba pagando totalmente el saldo, el salario de nuestra desobediencia en la cruz. Por eso vino Jesús. Para destruir las obras del diablo, para que el diablo no mate nuestras ilusiones, para que el diablo no hurte nuestra felicidad, para que el diablo no destruya tu hogar y el mío. Para eso vino Jesús, para darnos la vida eterna, por supuesto. Pero la tercera parte que quiero compartir con ustedes en esta mañana es, Jesús vino para mostrarnos el amor de Dios. Y en Romanos 5:8 encontramos esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no simplemente vino a decirnos, ustedes tienen que amarse, ustedes deben amarse, ustedes tienen que vivir una vida diferente. Jesús no simplemente nos dijo palabras, Jesús lo mostró con hechos cuando en la cruz del Calvario, en la misma cruz, estaba derramando su vida, dejando su vida ahí. Y cuando aquellos que le injuriaban, que se burlaban de él, que le insultaban, que le flagelaban, que lo clavaron, que lo coronaron de espina, que le traspasaron su costado allí en la cruz, una súplica de parte de Jesús. Y dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. No simplemente es el amor teórico, sino el amor en lo práctico. Jesús vino para mostrarnos el amor de Dios. Y la palabra nos dice esto, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, no es simplemente un pesebre con adornos, no es simplemente un momento de euforia religiosa, no es simplemente una tradición de la humanidad. El nacimiento de Jesús tuvo como propósito redimir la humanidad que estaba perdida, rescatar al hombre que se encontraba sin Dios. El nacimiento de Jesús trajo alegría. Los mismos ángeles adoraban, alababan y glorificaban el nombre de Dios. La vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, trajo la esperanza a un mundo que no tenía esperanza. A un pueblo, dice la Biblia, Isaías, que se encontraba en tiniebla, luz le resplandeció. El nacimiento de Jesús trajo esperanza al ser humano, aquel que cree en Él. La esperanza gloriosa de que un día vuelve y estaremos en las eternidades con Él. El nacimiento de Jesús trajo la verdadera satisfacción humana. Usted busca, y usted y yo, buscamos la satisfacción en muchas cosas. En lo material, aún muchas veces en la misma religión. Pero no encontramos la satisfacción, porque la religión no tiene respuesta. ¿Sabe usted lo que significa religión? Religar. Esa es religión. Unir ciertos aspectos de la vida espiritual aparentemente y las une, y por eso es que se llama religión. La religión no trae esperanza. La religión no trae satisfacción. La religión te impone normas que debes de vivir. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo nos hizo libre. Cristo no nos empuja a normas. Cristo nos liberó, nos cambió en nuestro corazón. Hubo un cambio cuando Él vino. La religión no. La religión te dice, haz esto, tú obedece a tus líderes, haz lo que tus líderes hacen, pero no te da satisfacción. Regresas a tu casa de la misma manera, con el mismo vacío, con la misma tristeza, aún a volver a las mismas lágrimas. Cuando tú permites que Cristo llegue a tu vida, cuando Él sea el que verdaderamente controla tu vida, da fuerzas a tu vida, Él te cambia. Él no te dice, te obliga, haz esto, te voy a cambiar. Él sabe que el problema tuyo y mío no está incluso en lo externo, está aquí. Es el corazón del hombre el que está dañado, el que fue dañado en el huerto del Edén. Y es ahí donde el cirujano por excelencia, el médico por excelencia, hace la cirugía dentro de ti y cambia tu corazón. Engañoso, dice la Biblia, es el corazón del hombre más que todas las cosas. A veces pensamos que estamos bien, pero estamos mal. A veces nosotros pensamos que las cosas deben de ser así, porque así tienen que ser. Pero Cristo no. Cristo nos dice, vine a este mundo, sí, nací en un pesebre. Crecí en las orillas de las montañas, a la orilla de los ríos, llevando la palabra. El final, la cruz. Allá. Por eso es que la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es que como era imposible de creer. La lógica no funcionaba ahí. El Rey de Reyes, Señor de Señores, nacer en un pesebre. El dueño de todo lo que existe, caminar por aquellas calles polvorientas a la orilla de los ríos, en las montañas, con sed, con hambre. Y ese Rey de los judíos, el Rey de Reyes, de pronto también en una cruz, muriendo en medio de dos criminales. No hay lógica. No hay lógica, no existe la lógica ahí. Pero como la vida que Cristo nos da no es una vida de lógica, sino una vida de fe. Él nos da la fuerza para creer, para depositar y para saber que este que nació en ese pesebre, que caminó en esas calles polvorientas, vivió a las orillas de los ríos y que murió en la cruz, la fe nos dice que también resucitó. Se exaltó hasta el mismo cielo
Y allá está, dice la palabra de Dios, intercediendo por nosotros. Allá el Señor Jesucristo está en la presencia del Padre. Cuando el enemigo nos acusa y dice, Julanita o Julanito no son buenos cristianos, Jesucristo dice, es mi hijo. Yo lo compré. Yo pagué el precio. No hay deuda. Eso es lo que Cristo vino a hacer al mundo. Hermano mío, no es simplemente luces, pesebres, tradiciones. Jesús, al venir a este mundo y al ofrendar su vida, vino porque sabía que tú y yo lo necesitamos. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. Él vino a dar su vida por usted y por mí. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tú celebras? Permíteme meterme un poco en tu vida. Y perdóname si tal vez te molesta, pero ¿qué es lo que tú entiendes ahora? Lo que significa el nacimiento de Jesús. Seguramente tú tienes un pesebre en tu casa, tienes algo, un adorno ahí navideño. ¿Qué significa para ti eso? Posiblemente me digas, pastor, es que allá en mi país también lo hacía. Posiblemente tú me digas, pastor, pero es que yo lo vi que mis padres también lo hacían. Pero déjame decirte algo. No es cuestión de tradición. No es cuestión de seguir haciendo lo mismo. Es cuestión de entender qué significa lo que Cristo hizo por ti. ¿Cuál fue el propósito de Dios al permitir que su Hijo viniera a este mundo? ¿De qué manera Dios estaba mostrando más? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál era el propósito de Dios? Siempre decimos, Dios nos ama, sí. Pero ese amor de Dios no es un amor teórico. Es un amor práctico que se muestra, que lo hizo posible cuando Él permitió que también su Hijo no solamente naciera en un pesebre, sino que muriera en la cruz. Y aquellos amigos que nos ven por las redes sociales, por la televisión, ¿qué significa para usted el nacimiento de Jesús? ¿Qué beneficios trae a su vida el nacimiento de Jesús? Posiblemente usted no sea un comerciante, para un comerciante son las ventas millonarias que hace. Pero usted no es comerciante tal vez. ¿Qué significa espiritualmente hablando? ¿Es Cristo tu Salvador? Nació en un pesebre, ha nacido en tu corazón. No lo desprecies. Invítalo a tu corazón, vive en Él y vive por Él. Y esto te dará lo que dice la Biblia, la vida eterna.